Bienvenidos a esta nueva clase de Historia Argentina. El objetivo es intentar una respuesta a esta pregunta. ¿Hasta qué punto una crisis económica internacional influye en las transformaciones de un país? Para procurar posibles respuestas, vamos a tomar el texto de Juan Carlos Corol, el capítulo 1 del tomo 7 de Nueva Historia Argentina. Como lo conversamos en nuestra primera clase, el autor lo primero que plantea es el cambio en la orientación y en las características de la economía argentina. ¿Qué características tenía la economía antes de 1930? Bueno, era una economía que miraba hacia afuera. ¿Por qué? Porque el motor de la economía estaba en las exportaciones de productos agropecuarios. El modelo primario agroexportador es el que permitió que en la Argentina se produjeran niveles muy altos de crecimiento. En ese momento nuestro país hasta llegó a ser conocido como el granero del mundo. Sin embargo, la crisis económica surgida en Wall Street, la Gran Depresión que afectó a nivel internacional, va a tener sus efectos en una economía que en realidad, como dice el autor, ya hacía décadas que estaba demostrando ciertos signos de fragilidad. Por lo tanto, la economía que antes estaba orientada hacia el mercado internacional, ahora va a cambiar la orientación y va a ser una economía que mira hacia adentro y que ya no se va a basar en el modelo agroexportador, sino en un modelo industrial mirando hacia el mercado interno y con una fuerte intervención del Estado. Para comprender esta transformación en la economía, tenemos que intentar analizar los efectos de esta gran crisis de Wall Street, esta gran crisis económica internacional y sus efectos en todo el mundo. Vemos que lo primero que va a suceder es que va a disminuir el comercio a nivel mundial. Por otro lado, la inversión de capitales se retrae y también hay una caída de la actividad económica, llevando a un efecto social increíble en lo que tiene que ver con la desocupación. ¿Qué medidas toman los estados? Inmediatamente frente a la crisis, fortalecen las barreras proteccionistas a sus productos. Las monedas que hasta ese momento eran respaldadas en oro ya no va a ser así, abandonan el patrón oro. Y por otro lado se va a dar una búsqueda de acuerdos bilaterales, reemplazando el comercio abierto y multilateral de la etapa anterior. ¿Qué hay de nuestro país? ¿Cuál fue la situación? Inmediatamente el impacto de la crisis se va a sentir en la caída de los valores de las exportaciones tradicionales, que cuáles eran, obviamente, las carnes y los cereales. Esto va a tener efectos para el Estado en el sentido que ahora tiene problemas para el financiamiento. Esto es así porque el Estado obtenía las divisas que necesitaba de los gravámenes que le aplicaba al comercio exterior. Esta expresión gravámenes que usa Corol tiene que ver con los impuestos al comercio exterior. Debido al alto volumen de exportaciones que en las décadas anteriores la Argentina había llevado a cabo, el financiamiento del Estado no había tenido dificultades, pero ahora que el comercio exterior disminuye, el Estado enfrenta dificultades. A la vez, no deja de pagar su deuda externa. Por lo tanto, era un problema obtener divisas. La actividad económica decae y aumenta la desocupación. Precisamente como vimos en la clase anterior, la desocupación es una evidencia de los efectos sociales de esta crisis. El autor proporciona en su texto, ustedes lo van a ver, cuadros con datos que muestran cómo los productos argentinos ven caer su valor, el precio de los productos decae. A esto se suma otra cuestión muy importante, que es el deterioro de los términos de intercambio. ¿Qué significado tiene este término? Cuando hablamos de términos de intercambio, estamos hablando de la relación que existe entre los precios de los productos que un país exporta, que vende al exterior, y la relación que tiene con los precios que importa, lo que compra al exterior.
O sea, la pregunta sería, con lo que el país exporta, ¿qué cantidad de de productos puede importar? ¿Compra más? ¿Compra menos? Bueno, en este caso, en la década del 30, los términos de intercambio se deterioraron. ¿En qué sentido? Como dijimos, los valores de las exportaciones argentinas cayeron en picada, pero los valores de lo que importaba, de los productos manufacturados, no disminuyeron de la misma manera. Entonces, los términos de intercambio se deterioraron. Exportaban a precios más bajos, pero lo que tenían que comprar no bajaba en la misma proporción, llevando esto a una Argentina que se perjudica en materia económica. Intentemos considerar la situación mediante esta infografía. El socio comercial tradicional de Argentina era Inglaterra. ¿Cuáles eran los términos de este intercambio? Argentina vendía, exportaba a Inglaterra sus cereales y sus mejores carnes, que era la carne enfriada. Y por otra parte, importaba desde Inglaterra productos manufacturados, capitales y carbón de piedra. Estos últimos productos no disminuyeron sus precios, sus valores, en relación con lo que disminuyeron los productos argentinos. Eso hizo que se deterioraran los términos, de intercambio. Pero aunado a esto hay otra situación que se va a presentar a nivel internacional comenzado el siglo XX. Y es la aparición de una nueva potencia económica que va a tomar el lugar que tradicionalmente tenía Gran Bretaña con los países americanos. Acá vemos también otra infografía que puede ayudarlos a visualizar cuál es el cambio en la situación internacional. Gran Bretaña desciende, fíjense la flechita roja que va para abajo, pierde su hegemonía a nivel económico mundial. ¿Por qué? Porque hay una nueva potencia en el contexto internacional que, como vemos en esta liñita amarilla, es Estados Unidos. Estados Unidos comienza a producir en materia de manufactura productos que son mucho más competitivos que los europeos. Por lo tanto, hay un cambio en este contexto internacional y Argentina debe tomar decisiones. Las maquinarias para el campo, para el trabajo, los nuevos vehículos que son producidos en Estados Unidos son necesarios para nuestro país. Pero ¿cuál es el problema? Como vimos en la infografía anterior, con Inglaterra había un intercambio. Lo que Argentina exportaba lo importaba Inglaterra y viceversa, los productos manufacturados. Pero en este caso, como vemos ahí en un pequeño dibujito, los productos argentinos y norteamericanos estaban en competencia. Ambos países competían porque producían lo mismo. Así que Estados Unidos no necesitaba carnes, no necesitaba cereal. Por lo tanto, no podía haber un intercambio o un comercio bilateral. Necesita nuestro país mantener a su socio comercial en Europa e Inglaterra, obtener libras esterlinas y con esas libras intercambiarlas por dólares y así comprarle a Estados Unidos estos productos, estas maquinarias y vehículos tan necesarios. Por eso se va a producir lo que recién les estaba explicando, que se conoce como esquema de comercio triangular. En este esquema, Argentina tiene que ir a buscar en Europa, en el área de la libra esterlina, sus divisas para poder así pagar los productos norteamericanos. De esta manera, convierte las libras en dólares, que son esenciales para mantener este esquema de comercio triangular. Para poder comprenderlo, les sugiero que revisen el texto de Corol en las páginas 24 y 25 la explicación a este esquema particular de comercio. Comparto este cuadro comparativo para que facilite su análisis. Estados Unidos tiene productos que ganan competitividad respecto a Gran Bretaña y entonces lo reemplaza como el centro económico y financiero mundial. Gran Bretaña, por su parte, pierde su lugar de potencia comercial hegemónica. Y a esto le voy a añadir algo que no se los había comentado y que va a ser perjudicial para nuestro país. Gran Bretaña, ante la crisis, decide
desplegar una política de preferencia hacia los países de la Commonwealth. ¿Cuáles eran estos países de la Commonwealth? Los países que tenían pasado británico, que habían sido colonizados por Gran Bretaña, como Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Va a firmar el Acuerdo de Ottawa, donde se compromete a priorizar las compras a estos países. Esto va a ser en detrimento de nuestro país, en perjuicio para Argentina, quien vamos a ver qué medidas se decide a tomar para no perder a su socio comercial. Desde 1920, Argentina va a recibir ahora capitales norteamericanos, pero siguen sus intentos de mantener una alianza estratégica con Inglaterra, su tradicional socio comercial. Vamos a tener un acuerdo que se intenta en 1929, que va a ser un acuerdo previo al famoso Pacto Roca-Runciman. Pero el autor también explica cuál era el contexto político en el que Argentina debe realizar todos estos acuerdos y cambios en su economía para enfrentar la crisis. Les sugiero que vayan al texto, la página 22, donde Corol dedica un párrafo a explicar de manera sintética el contexto político, un contexto de creciente ilegitimidad en esa materia. Vamos a tener un Estado que proviene de un golpe, vamos a tener el regreso del fraude electoral y una sucesión de eh, presidentes que van a gobernar en un momento de corrupción y fraude. Uriburu, Justo, Pinedo serían algunos de los protagonistas de este periodo y de este contexto. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las medidas que el gobierno argentino adopta para enfrentar esta tamaña crisis a nivel económico? Bueno, en nuestra próxima clase presencial, en la parte 2 de este capítulo, lo intentaremos responder.